Bueno, les comento. El tema que vamos a ver hoy es parte... Profe, ¿ponemos los nombres? Sí, chicos, anótense en el chat nombre y apellido. Ok. Ya me queda, gracias por hacerme acordar. El tema que vamos a ver hoy lo pusimos acá porque, bueno, como están viendo ecuaciones, aplicado bastante bien, es parte de un tema bastante más grande que es el estudio del movimiento y es la parte de cinemática. Nosotros hasta ahora vimos vimos estática. ¿Sí? Acá empezamos con otra rama de la física que es la cinemática, ¿sí? Entonces, las ecuaciones horarias son una partecita dentro de esa rama de la física y en particular dentro del estudio de una parte de la física que ahora vamos a ver que es el MRU y el MRV. Entonces, ¿qué es una ecuación horaria? Una ecuación horaria, justamente lo que dice ahí, ¿no? Es una ecuación en la cual tienen que aparecer sí o sí la posición, ¿sí? La posición de un móvil. Acuérdense que para nosotros son puntos, ¿no? Pero bueno, en general uno se refiere a un móvil. Y el tiempo en el cual está en una determinada posición. O sea, es como si yo les digo, yo estoy, y acá es importante que hayamos visto vectores, ¿no? Yo estoy a 5 cuadras del obelisco a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces le estoy dando una posición y el tiempo es completo. ¿Les alcanza esa información para saber dónde estoy? Pensemos un poquito. Ahora vamos a ver cómo se complementa eso. Yo le digo, estoy a 5 cuadras del obelisco a las 3 de la tarde. ¿Pueden decir dónde estoy? ¿Qué les parece? Acepto respuestas, ¿eh? Profe, No, no porque entiendo la puede pregunta. haber. ¿Me entiende la prueba? Vos No. tenés que encontrarte con un amigo y te dice, estoy a 5 cuadras del obelisco. Nos encontramos a 5 cuadras del obelisco a las 3 de la tarde. ¿Podés encontrarte con tu amigo? ¿Qué te parece? No, porque hay varios puntos que Exacto. pueden llegar a eso, a esa posición. Entonces, exactamente, o sea, entonces hay que tener cuidado acá, ¿eh? Cuando yo digo posición no hablo no estamos hablando de un escalar, estamos hablando de un vector. Si bien vamos a hacer el tratamiento escalar nosotros porque nos vamos a mover en una línea recta, cuando hablamos de posición hablamos de un vector. Yo tendría que decirte, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos a 5, no sé cuáles son las calles que salen del obelisco, pero 9 de julio. Nos encontramos en la avenida 9 de julio, ahí te doy la dirección, nos encontramos a 5 cuadras pasando o antes del obelisco viniendo desde provincia. Entonces te estoy dando un sentido, ¿sí? Entonces, si yo te doy toda esa información, la posición, cuidado, que no es un escalar, es un vector. Necesito decirte en qué dirección estoy, que estoy en la dirección de la avenida 9 de julio, ¿sí? ¿Y en qué sentido? O sea, podría estar antes del obelisco, supongamos que venimos de acá desde Pacheco o desde zona norte, vamos a Capital. Entonces, podría estar 5 cuadras antes del obelisco, o sea, de dirección provincia-capital, provincia no, digamos zona norte, capital, o podría estar 5 cuadras después, dirección creo que es zona sur, capital, ¿sí? Capital, zona sur. Entonces, es importante tener esa diferenciación entre lo que es la posición y lo que es un numerito nada más. Cuando yo hablo de posición estoy hablando de un vector. Más allá de que después vamos a trabajar esto en forma escalar, ¿sí? Vamos a trabajar todas estas ecuaciones en forma escalar, con números. Pero vamos a necesitar apoyarnos en algo porque estamos hablando de vectores. Entonces, eso quería decirles y después lo vemos. Cuando hablo de posición, que ahí puse X, en realidad es un vector X, ¿sí? Y el tiempo ya está, el tiempo me alcanza, porque es un escalar, me alcanza con decir a las 3 de la tarde. No necesito dar más información. 3 pm. Bueno. Entonces, este tipo de expresiones, lo que son las ecuaciones horarias, nos muestran cómo varía la posición de un móvil para un instante de tiempo. Ojo, la posición, entonces, recordemos, el vector posición. Entonces, yo tengo una ecuación de estas, me va a decir, yo puedo hacer una cuentita y por ejemplo, yo te digo, nos encontramos a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, a 5 cuadras del obelisco, bla, 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 con toda la información que te dije recién. Y nos vamos a ir moviendo a 10 kilómetros por hora sobre la avenida 9 de julio.
o a 5 cuadras por minuto sobre la avenida 9 de Julio, vos podés saber, si nos encontramos a las 3 de la tarde, a las 3 y 1 minuto voy a estar, no sé, a 5 cuadras, voy rápido, ¿no? Vamos a ver, un poquito menos, pero, o sea, yo te doy algo más, vos ya podrías ir diciéndome, listo, entonces nos encontramos a las 3 de la tarde, a las 3 y 10 minutos estás a 5 cuadras, a las 3 y 20 minutos estás a tantas cuadras. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Nos va a decir cómo se va a ir moviendo. En esa expresión yo voy a poder poner información que me permita irte siguiendo paso a paso dónde estarías. Yo quiero saber dónde estás a las 6 de la tarde, hago una cuentita y puedo saber dónde estás. Porque vos me dijiste a qué ritmo te ibas a mover también, por ejemplo. Entonces yo tengo más datos. Entonces todos esos datos se van metiendo en ecuaciones. Y esas ecuaciones se llaman ecuaciones horarias. Tiene que aparecer la posición y tiene que aparecer el tiempo. ¿Qué tipos de movimientos vamos a estudiar? Bueno, el de la 9 de julio, básicamente, ¿sí? O sea, nos vamos a mover en línea recta acá. Hay otros movimientos. Hay movimientos compuestos, hay un montón de movimientos circulares, pero nosotros vamos a trabajar con dos tipos de movimiento. Y siempre ambos van a ser en línea recta. Entonces, por un lado, vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniforme, que ahora lo vamos a ver. Y también vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se conoce también como MRU y MRV. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el MRV tiene... además de moverte en línea recta por la 9 de julio, vos podrías tirarte de un edificio, no te tires de un edificio, pero digamos, o sea, estudia dos movimientos que es, tiro una pelotita para arriba, dejo caer una pelotita, ¿sí? Caída libre, tiro vertical, ¿sí? Entonces, esos dos movimientos acá en esta mirada no los vamos a ver en la siguiente, pero sí vamos a ver por la 9 de julio acelerando. Entonces, hasta ahora, más o menos, ¿tienen qué es lo que con lo que vamos a trabajar? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos con el primero, el MRU, el más sencillo de todos, ¿sí? Acá dibujé una pequeña Soraya haciendo running. Entonces, en el MRU tenemos la siguiente característica. Es el primero que yo les dije. Cuando yo les dije a ustedes, voy a ir por la 9 de julio y voy a hacer una cuadra por minuto, para no ir muy rápido tampoco. Sí, voy a caminar una cuadra por minuto. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi velocidad, eso de decir una cuadra por minuto, mi velocidad es constante, ¿sí? Ustedes hacen una cuentita, por ejemplo, me voy a tomar un micro que sale del Retiro y va para Mar del Plata y va a ir a una velocidad de 100 kilómetros por hora, yo simplemente sabiendo que Mar del Plata está a 400 kilómetros, yo hago el producto y sé que voy a llegar en 4 horas, ¿sí? Entonces es el movimiento más sencillo de todos. La velocidad es una constante. El tiempo, la posición en función del tiempo varían en forma lineal. No tengo aceleración. Ese micro se le rompió el pedal del acelerador, va derechito. O sea, ya venía con velocidad porque yo no podía arrancar. Pero, ¿se entiende? O sea, es como si yo tuviese una velocidad constante. Entonces, en un tiempo x0 voy a estar a t0, en x1 voy a estar a t1, en x2 voy a estar a t2, y todas esas posiciones y tiempos los voy a encontrar sobre una línea recta. ¿Cuál es la ecuación horaria? Y bueno, la ecuación horaria es la siguiente. Si yo quiero saber a qué hora llega el micro a Mar del Plata, tengo que saber, yo quiero saber a qué posición voy a llegar, porque estoy hablando de posiciones, ¿no? ¿A qué posición voy a llegar, por ejemplo? Entonces voy a ir en una línea recta, voy a ir por la 9 de julio, partir del obelisco, vamos con el obelisco de nuevo. Parto del obelisco, el obelisco va a ser mi posición inicial, ¿sí? Y voy a tener una velocidad, no importa cuánto, una cuadra por minuto, ¿sí? Entonces tengo mi posición inicial más mi velocidad, ¿sí? Mi velocidad que es constante. Por eso puse B, nada más. Por el tiempo que recorrí, que fui caminando. Entonces, no sé, 10 minutos. Iba hacia una cuadra por minuto y caminé durante 10 minutos. ¿Acá cuántas cuadras caminé? Y bueno, si hacía una cuadra por minuto, caminé 10 minutos, o sea, hice 10 cuadras, recorrí 10 cuadras. Si yo, no sé,
vamos a ponerle nombre a la cuadra. Si yo a la cuadra del obelisco, a la esquina del obelisco le llamo 0, mi posición final son 10 cuadras. Si yo, no sé, se me ocurre porque quiero ponerlo en la cuadra del obelisco, que es la cuadra 50, mi posición final van a ser 60 cuadras, ¿sí? Entonces, la posición inicial la decido yo. Es una elección mía, como la quiero llamar, ¿sí? O sea, ya si tengo dos móviles, va a depender una de otra, pero en principio, si estoy analizando un solo móvil, esa posición inicial la decido yo. El tiempo inicial lo puedo decidir yo, puedo ponerle 0 a esto si quiero, ¿sí? O puedo ponerle 10, no importa, le pongo lo que yo quiero, son constantes. Son la posición y el tiempo inicial. La velocidad en este tipo de movimientos también es constante. Y esto, x final y tiempo final, van a ser las variables. O sea, para un dado tiempo, que por ejemplo yo quiero analizar que pasó a los 10 minutos, me va a dar una posición final. Si yo, por ejemplo, quisiera saber en cuánto tiempo llegué a los 10 metros, bueno, tendría que despejar el tiempo. O sea, puedo tener cualquiera de estos dos datos y querer despejar el otro. O incluso puedo... Profe, Sí, ¿podría explicar de nuevo lo del tiempo? el ¿Por qué tiempo este F menos inicial, TI? bueno, a ver, el tiempo inicial. Supongamos que vos querés analizar cuántas, a ver, cuántas cuadras recorriste en 10 minutos desde que saliste del obelisco, ¿sí? Entonces, acá el tiempo final, ¿cuál va a ser? Y van a ser los 10 minutos. Y el tiempo inicial, y depende, en general uno pone 0 al tiempo inicial, ¿sí? Uno pone 0, pero vos podrías decir que tu tiempo inicial fueron 20, vos saliste a los 20 minutos. ¿20 minutos de qué? No importa. Tu tiempo inicial fueron 20 minutos. O sea, vos ya habías caminado 20 minutos antes. Entonces, esto pasó a los 20 minutos. Entonces, tu tiempo final ahí no va a ser 10. Para que te quede el mismo intervalo de análisis, tu tiempo final, ¿cuál va a ser? 30. O sea, la cuenta esta te va a dar lo mismo, porque tu tiempo que vos caminaste fueron 10 minutos. Pero si vos por algún motivo tiempo inicial lo tomaste como 20 minutos, porque vos, no sé, querés analizar, querés saber la hora exacta, lo que sea, bueno, pusiste 20 minutos, listo. Entonces tu tiempo final tiene que ser 30. Y con eso vas a sacar la misma posición final que si hubieras puesto 0 y acá hubieras puesto 10. O sea, porque esto es un delta de tiempo. Entonces, eso va a depender del problema puntual que vos estés analizando. Y si, por ejemplo, intervienen dos móviles y te dicen, un móvil arranca un recorrido y a los 10 minutos arranca otro móvil el recorrido, entonces ahí sí va a cambiar. Porque para un móvil vos vas a tomar 0, o no, pero ponele que tome 0 para un móvil. Pero para el otro móvil el tiempo inicial van a ser 10. Entonces ahí sí tenés que tener en cuenta, cuidado, que el tiempo inicial del segundo móvil fueron 10 minutos, porque empezó 10 minutos después que el otro. Ah, está bien. Pero eso cuando tenés Gracias. dos móviles. Cuando tenés un solo móvil, lo más normal es tomar un tiempo inicial de 0. ¿Sí? Si hasta acá se entendió, avanza un poquito, igual vamos a ver ejemplos. Avanza un poquito con el otro movimiento. Esto es una descripción, ¿eh? No estamos haciendo ejemplos ni nada, es una descripción. Entonces, el MRV también, recuerden que todos los movimientos que vamos a ver van a ser en línea recta, ¿sí? El MRV también es en línea recta. Pero, acá ya no podés decir, voy a hacer una cuadra por minuto. ¿Por qué? Porque tenés una aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración va a ser constante, pero la velocidad ya no. ¿Sí? La gráfica del MRV, en vez de ser una línea recta de la posición en función del tiempo, es una parábola. ¿Sí? Entonces va a ir, por ejemplo, miren este tractorcito. A los 0 segundos había recorrido 0 minutos. A los 10 segundos recorrió 10 minutos. Si esto hubiera sido un MRU, perdón, a los 20 segundos hubiera recorrido 20 metros. Pero acá a los 20 segundos recorrió 40 metros. Y sí, lo mismo, si hubiera sido un MRU, a los 30 segundos hubiera recorrido 60 metros, porque venía hasta intervalos exactamente iguales. Pero acá recorrió 90 metros, ¿sí? Entonces, esto lo que me describe no es una línea recta como Soraya corriendo en la pista, ¿sí? Esto es una parábola. Es una parábola.
lo que es una línea recta, y ahora lo vamos a ver, es la velocidad, pero no la posición en función del tiempo. Entonces, como les dije, es una parábola y cómo se escribe esa parábola. Y bueno, fíjense, la primera parte es exactamente igual a la anterior. Exactamente igual. La posición final va a depender de la posición inicial, de la velocidad, pero ojo, acá la velocidad ya no es constante, entonces es de la velocidad inicial. La velocidad que tengo cuando empiezo el estudio del movimiento. ¿Sí? Tiempo menos tiempo inicial, eso es lo mismo. O sea, es casi igual sacando este detalle, esta parte, que tengo la velocidad inicial, ya no es una velocidad constante. Todo esto es igual. Pero ahora se le agrega un término cuadrático, ¿sí? Porque les mostré que era una relación cuadrática entre velocidad y tiempo. Y ese término cuadrático es esto que ven acá. Un medio de la aceleración, esta sí es constante, por eso no le puse aceleración cero, un medio, la mitad de la aceleración, por el tiempo menos el tiempo inicial, lo mismo que tenemos acá, elevado al cuadrado. Esto hace, el tiempo al cuadrado, hace que el gráfico sea una cuadrática, ¿sí? Entonces, esta es mi nueva ecuación. Estas dos son las ecuaciones más importantes. La de MRU es hasta acá, esta partecita, con B0, que va a ser, si quiero puedo poner B0, porque B0 es igual a B. Y la del MRV le agrego el término cuadrático y B pasa a ser B0. Acá sí es importante poner B0. Ah, bueno, acá lo dice igual. Vamos a avanzar un poquito. Yo les decía, pero ojo, no es la relación entre la posición y el tiempo es una parábola. Pero sí hay una línea recta. ¿Y cuál es esa línea recta? Y bueno, la relación entre la velocidad y el tiempo me da una línea recta, me da una fórmula lineal. Fíjense, la velocidad que va a tener el móvil, porque acá la velocidad no es dato, tengo que averiguarla para un instante de tiempo. Va a depender de la velocidad con la que empezó, más la aceleración por el delta de tiempo, ¿sí? Entonces, la velocidad que antes era única en el MRU, acá va a variar en función de la aceleración y del tiempo, ¿no? Vamos un poquito más. Vamos a hacer una actividad entonces. Vamos con Profe, sí. ¿puede poner un poquito más atrás y copio la fórmula? Me faltó un poquito. Uno más para atrás. ¿Esta o la anterior? No, la anterior. ¿Está? Sí, ahí está, listo. Listo. Igual Me esto se falta un los número. paso, ya saben, esto se los paso enseguida. El que me tarde un poquito más de tiempo es el video. Porque tengo que, bueno, por ahí no lo edite, pero lo tengo que subir y todo eso. Bueno. Avanzamos un poquitito más. Esta habíamos dicho, la primera ecuación. Se llama primera ecuación, se le dice a esta. La primera ecuación del MRV. En el MRV hay una sola, acá tenemos dos. La primera es la posición en función del tiempo, que es cuadrática. Y la segunda ecuación horaria del MRV es la velocidad en función del tiempo, que es una lineal, una ecuación lineal. Vamos con el ejercicio 23. Yo voy a hacer 3 completos y después, bueno, podemos discutir los demás, pero van a ser muy similares, así que la idea es que los trabajen ustedes después. El 23 dice lo siguiente: se produce un disparo a 2 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros sobre segundos? Entonces, antes de hacer ninguna cuenta, veamos si tenemos todos los datos que necesitamos. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo? Me está preguntando un tiempo. ¿Sí? Me está preguntando un tiempo. Me dice que la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros sobre segundo, y la velocidad del sonido en el aire es una constante. ¿Sí? No es que, o sea, la velocidad del sonido cambia en función del medio, pero en el aire es siempre la misma, o sea, siempre se mueve a 330 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad es constante. Puedo decir que estamos en un caso de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. No tenemos aceleración. La primera ecuación, la más sencillita de las 3, ¿sí? Después me da como dato que se produce un disparo a 2 kilómetros de donde se encuentra un policía. O sea que me está dando posiciones ahí.
Y me pregunta cuánto tarda el policía en oírlo. O sea que lo que me interesa es ver cuánto tarda qué cosa. El sonido, ¿sí? El sonido en recorrer la distancia que separa el policía de donde se produjo el disparo. Díganme si se entendió la consigna, porque a veces lo más difícil de estos ejercicios es entender la consigna. ¿Sí? Yo quiero ver cuánto tarda el sonido en llegar hasta el policía. Eso es lo que me interesa. Avanzamos un poquitito más. Y acá les presento a nuestra ley, el sistema de referencia, chicos. Lo que les decía hoy del obelisco. ¿Sí? Tal vez en línea recta, cuando por ahí calculo una distancia, en algunos casos, si me pide una distancia, por ahí no es tan importante, pero cuando quiero calcular posiciones, otras cosas, siempre ponga el sistema de referencia. Entonces, ¿qué es el sistema de referencia? Bueno, eso lo tienen en la parte teórica también. El sistema de referencia es un sistema donde yo pongo todos los parámetros iniciales, donde tengo un origen, ¿sí? Una dirección, o sea, tengo un sentido, todo lo que permite trabajar con estas magnitudes, que son magnitudes vectoriales. ¿Sí? Entonces, tengo que tener, o sea, para un observador que me dice, la bala iba a 10 kilómetros por hora, me tiene que decir, ¿con qué sistema de referencia? O mi amiguito que me decía, nos encontramos a 5 cuadras del obelisco, ¿con qué sistema de referencia? ¿Desde dónde? ¿En qué sentido? ¿En qué dirección? O sea, el observador necesita especificar el sistema de referencia, va a depender del observador, ¿sí? Necesita decir cuál es el sistema de referencia que está usando para que yo pueda entender cómo es ese movimiento. Entonces, si yo pongo un sistema de referencia, cosas importantes que tienen que ir en el sistema de referencia. Un origen, un cero del sistema de referencia. Una dirección, un sentido, ¿sí? Una escala, eso es parte del sistema de referencia. Una escala, acá no pusimos una escala, pero bueno, podríamos dividir esto de 0 a 2000 metros, podríamos ir poniendo separadito de a 100 metros, una escala asociada. La dirección, por ejemplo, en este caso es la dirección entre donde se produce el disparo y el policía, ¿sí? Y un sentido. Yo digo que mi sistema de referencia es positivo hacia allá. Esto ya lo habíamos trabajado en estática, los sistemas de referencia, pero acá son cruciales también, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, Maggie va a disparar, ¿sí? Yo la puse apuntando al jefe Gorgory. Bueno, la idea es que el sonido iba para este lado, no lo va a matar. Entonces, Maggie va a disparar. Acá no importa la bala, no estamos analizando la bala, estamos analizando el sonido del disparo. El sonido se va a propagar como un frente de ondas, a una velocidad de 330 metros sobre segundo, ¿sí? Fíjense, yo puse la flechita, ¿por qué? Porque la velocidad del sonido, vamos a suponer que es de Maggie hacia Gorgory, ¿sí? Que va en este sentido. Entonces, la flechita es muy importante poner hacia dónde va, ¿sí? Porque eso va a determinar también qué cosas tenemos que poner en la ecuación. La flechita, la velocidad del sonido, puse la posición inicial y el tiempo inicial, que como les dije, yo le voy a decir que de donde parte el sonido, la posición inicial es 0 y el tiempo inicial es 0, porque me conviene porque hago menos cuentas, ¿sí? Entonces, si Maggie dispara acá, y yo acá puse el tiempo, la posición inicial 0, la posición del policía, si de Gorgory, va a ser 2 kilómetros de ese lugar. Entonces van a ser 2000 metros. Entonces la posición de Maggie en este sistema de referencia está a 0 metros y Gorgory a 2000. El tiempo en el que Maggie hace el disparo son 0 segundos. Y el tiempo en el que el policía lo escucha no lo conozco, porque es justamente lo que me está preguntando el enunciado. Díganme si hasta acá se entendió, y antes de empezar con las ecuaciones, si se entendió cómo plantear el problema. Sí, se entendió. Muy Sí, bien. hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Tienen miedo. Bueno, entonces, ¿qué ecuación vamos a usar? Y bueno, vamos a usar esta ecuación. Esta que ven acá, esto es una flechita, ¿sí? Acá puse números nada más. Esta ecuación es la ecuación que les di al principio. La posición final, en este caso del sonido, es la posición inicial del sonido, más la velocidad del sonido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la ecuación, quedan 10 minutitos. Esta es la ecuación que se usa en MRU.
como tenemos velocidad constante, vamos a usar esta ecuación que ven acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar datos nada más. Podemos despejar el tiempo primero, pero podemos poner los valores y después despejar. Entonces, tengo la posición final del sonido, 2000 metros. Sí, acá trabajo todo escalarmente, ¿no? 2000 metros, que es donde está Gorgori. La posición inicial, donde está Maggie, 0, porque yo elegí ponerle 0. La velocidad del sonido, 130 metros sobre segundos. El tiempo final no lo conozco, es lo que quiero calcular. Y el tiempo inicial le puse 0. Entonces se va a simplificar, esto se va a ir. Esto de acá va a desaparecer. Una cosa importante que tenemos que ver, las unidades tienen que ser compatibles, ¿sí? Por eso yo, como tenía metros sobre segundos, esta es la unidad más complicada, y aparte para usar el sistema internacional, entonces vamos a usar metros y segundos. Podemos usar kilómetros y horas, ¿eh? Depende del problema. Pero si esto está en metros sobre segundos, esto tiene que estar en metros. Eso siempre, las unidades tienen que ser homogéneas. Entonces, me resultó más cómodo pasar 2 kilómetros a metros que pasar esto a kilómetros sobre hora, por ejemplo, o kilómetros sobre segundo. Entonces dejé este en metros sobre segundos, pasé este a metros. Y lo único que hice acá, chicos, fíjense, acá lo único que hice fue este 0 se fue, esto se fue, y es la misma ecuación. Es la misma ecuación que tenemos acá, acá. Y lo único que hice fue pasar dividiendo. Y cuidado con las unidades, metros dividido metros sobre segundos, estos segundos van a pasar arriba porque, bueno, esto ya lo vimos, lo de simplificar unidades, ¿sí? Entonces, me termina quedando 2000 metros dividido los 330 metros sobre segundos, que es la velocidad, y de ahí saco el tiempo final. Si la pregunta hubiera sido, que me dio 6,06 segundos, si la pregunta hubiera sido, ¿dónde estaba el policía si el sonido tardó en llegar 6,06 segundos? Yo hubiera tenido todo esto como dato y esto como incógnita. Otra pregunta podría haber sido, si recorrió, no sé, 2000 metros en tantos segundos, ¿cuál era la posición inicial? Y podría tener que despejar esto. O sea, las preguntas van a consistir en despejar alguna de las variables que aparecen en esta ecuación. Entonces, de acuerdo a cómo está el enunciado, va a ser lo que tienen que despejar. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, sí. Profe, yo utilicé la que es distancia igual a velocidad por tiempo y despejé tiempo. ¿Está bien? O sea, en esta sola usé. Porque vi los A ver, apuntes y era la que me parecía que era un poco distancia más es fácil. velocidad por tiempo. Entiendo igual el despeje. Distancia es velocidad por tiempo y está bien, pero acá no te pregunta posiciones, te pregunta tiempos, entonces puedes usar la fórmula de distancia, sí. Lo que pasa es que la idea sería que se acostumbren a usar la ecuación horaria, por las dudas, y poner un sistema Claro, de sí, sí. referencia. Eso le da mucha bolilla en la evaluación. Sobre Está bien. todo el sistema de referencia. ¿Sí? Igual en este caso es un problema muy sencillo, así que sale con la fórmula de distancia, porque no me interesa demasiado si Maggie estaba acá, por si acá, o sea, no es tan importante para la cuenta que yo tengo que resolver. Pero básicamente es lo mismo, fíjate, porque vos Sí, sí, tenés, sí. si yo hago, Sí, me dio lo mismo. claro, esta es la distancia, esta es la velocidad y este es el tiempo. Estoy haciendo distancia, cuando le paso restando el 0, me queda 2000 menos 0, posición final menos posición inicial, esa es la distancia. ¿Sí? Entonces Claro. estoy dando lo mismo. Esta es la velocidad y el tiempo al restarle 0 pasa dividiendo y me queda distancia dividido tiempo, si se quiere. Pero no así como estamos trabajando, lo estamos trabajando vectorialmente. Sí, sí, está bien, gracias. ¿Está bien? Sí. Bueno. Veas que sí pregunta distancia. La actividad 24 nos dice, un auto parte del reposo, a los 5 segundos alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora. Si su aceleración es constante, calcular. Le pide la aceleración, la distancia recorrida en esos 5 segundos, acá me pide la distancia, y la velocidad que tendrá a los 11 segundos. Fíjense que en qué tipo de problema estamos, MRU o MRV. MRV. MRV.
¿sí? Ni siquiera haría falta que me... Bueno, sí, hace falta que me lo diga para saber que estoy en un MRV, que me diga que la aceleración es constante. Es importante que me lo diga para confirmar que estoy en línea recta y además un movimiento con aceleración constante, podría ser una aceleración variable. Pero que tengo aceleración, porque si parto del reposo y en 5 segundos estoy a 90 kilómetros por hora, es claro que aceleré, porque no hay otra forma de alcanzar una velocidad mayor a partir de una menor que acelerando. ¿Sí? O una menor a partir de una mayor, también sería una aceleración, con sentido contrario, pero sería una aceleración. O sea, variar la velocidad implica que actuó de alguna forma la aceleración. Sea que la velocidad aumente o sea que la velocidad disminuya. Cuidado con eso. No asociemos que la aceleración aumenta la velocidad. La aceleración puede ser negativa, ¿sí? Y puede disminuir la velocidad. De hecho, cuando un móvil frena, dependiendo de cómo ponga el sistema de referencia, si yo tengo un sistema de referencia que acompaña el movimiento de un móvil, un colectivo, y el colectivo frena, va frenando, mi aceleración en ese caso va a ser negativa, y ahora lo vamos a ver. Entonces, me pide la aceleración, todo, bueno, primero de todo hacemos el sistemita de referencia, ¿sí? Entonces, un auto parte del reposo. Posición inicial del auto le pongo 0, tiempo le pongo 0, y velocidad inicial, además, sé que es 0, porque me dice que parte del reposo. Cuando se habla del reposo se refiere a que está quieto, que la velocidad es 0. No, velocidad es 0. A los 5 segundos se alcanza, o sea que ya pasé de un estado a otro. Si este sistema está evolucionando, pasé a otro estado, entonces tengo que marcar otro punto en el sistema de referencia, ¿sí? Este es mi origen del sistema de referencia, porque puse el 0 acá. El 0 de posición lo puse acá. El 0 de posición es el origen del sistema de referencia. Entonces, este otro va a estar en una posición que no conozco porque no me la da como dato. Va a estar en un tiempo que sí conozco porque me dice que son 5 segundos. Y va a tener una velocidad que también conozco que son 90 kilómetros por hora. Pongo el vectorcito y pongo o sea, fíjense que la velocidad coincide con el sistema de referencia. Yo elegí un sistema de referencia que coincida con el sentido de la velocidad. Entonces, esto es lo primero, siempre. Primero, origen del sistema de referencia, este puntito que marqué acá, la posición que quiero estudiar, todos los datos que yo tenga del problema, pónganlo. ¿Sí? Entonces, esta cuenta no es de la fórmula. Esto que puse acá es porque me está dando la velocidad 90 kilómetros por hora y después todo lo demás me lo dan segundos. Entonces yo prefiero trabajar en metros sobre segundos porque es un sistema internacional, Simela. Entonces para pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundos me fijo, 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros son 90.000 metros. Y una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, la velocidad va a ser los 90.000 metros dividido 3.600 segundos. Si quiero pasar 90 kilómetros por hora, me da 25 metros sobre segundo. ¿Hasta acá se entiende? No hice ninguna cuenta, todavía no usé ecuaciones. Sí. Muy bien. Corto, porque queda 1 minuto y va a quedar medio atragantado esto. Corto, dejo de grabar.